mientras que los demás compañeros se conectan, ¿vale? Listo, señor. Chicos, muy buena tarde para todos los que se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar unos minuticos mientras que el resto de compañeros se conectan, ¿vale?
Bueno, muchachos, yo creo que ya vamos dando inicio a la sesión pues, del día de hoy. Pues, primero que nada, bienvenidos. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, pues teniendo en cuenta lo que nosotros habíamos trabajado hace 8 días, que era el sílabus, de acuerdo al sílabus, pues teníamos establecido que íbamos a trabajar pues tributos aduaneros. Para poder llegar allá al tema de tributos aduaneros, pues íbamos a pasar pues por varias distinciones, como, como lo son pues el tema de comercio exterior, ¿cierto? ¿Qué es, para qué sirve tratados de libre comercio y los tipos de importación y exportación? De acuerdo a eso, ya con estos tipos, pues ya podríamos diligenciar el formulario 500, que es el que me habla de las importaciones, ¿listo? Pero pues yo, para poder diligenciarlo, pues él me pide si es una tipo de importación entonces eso es lo que nosotros vamos a ver, vamos a ir viendo pues más adelante para poder llegar allá. En el día de hoy, pues les voy a entregar un breve recuento de, pues, como de la evolución del comercio exterior en Colombia. Y adicional, pues vamos a trabajar algunos TLC. ¿Listo? Pues ese es el objetivo. Pues el objetivo es que ustedes busquen algunos TLC, cuáles están vigentes y cuáles son las características principales de esos TLC, para identificar, pues, qué podemos retraer de ellos y a por eso, pues, poder trabajar. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. Entonces, bien, vamos arrancando. Entonces, pues, el tema del comercio exterior, ¿sí? Y sobre todo las importaciones, pues en Colombia ha estado muy marcado el tema del proteccionismo, que era algo que hablábamos pues en sesiones pasadas con algunos de sus compañeros. Cuando hay un proteccionismo, ¿cierto? Lo que busca este proteccionismo es que el Estado pues procure cuidar los intereses de los productores o de los industriales nacionales. Yo no sé si ustedes recuerdan, tal vez no recuerdan, pero si ustedes pues, revisan fotos de periodos anteriores, con lo que se pueden encontrar es con temas de una particularidad que acá pues solo había, por ejemplo, referencias de carros Chevrolet, Mazda y Renault. Básicamente pues eso era lo único que había antes del 91. ¿Por qué pues digo que antes del 91? Porque después se empezaron a abrir las barreras para los demás en 1991. Entonces antes solo se trabajaba pues esta línea, o esta línea de vehículos, porque pues las plantas o los carros los hacían acá. Entonces, ¿eso qué generaba? Pues generaba más empleo, ¿cierto? Generaba que obviamente pues hubiera un monopolio, ¿sí? Un monopolio pues de que Renault, Chevrolet y Mazda pues eran los únicos productores que estaban acá. Y en ese orden de ideas pues había como un cierre a las fronteras. Ellos estaban acá y podían comercializar sus vehículos pues porque tenían su planta acá en Colombia. Si no tuvieran su planta acá en Colombia, pues no podrían hacer esto. Eh, a partir del año 1991, como ustedes bien saben, y por ahí son las noticias, que cumplía 30 años la Constitución Política. En la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Que nació por allá de la séptima papeleta, etcétera, etcétera, en esta Constitución Política, pues se marcaron muchos temas, y como ustedes saben, pues la Constitución es la ley de leyes. ¿Eso qué significa que sea la ley de leyes? Es decir, que pues ninguna ley puede transgredir, perdón, a la Constitución Política, es decir, ninguna ley puede pasar por encima de la Constitución Política, porque se considera inconstitucional, ¿sí? Pues por eso, o por esa razón, es que existe pues la Corte Suprema pues revisa algunos casos en los cuales pues hay algunos ítems que algunos dicen, no, yo voy a colocar una tutela porque creo que eso está violando mis derechos, el derecho a la igualdad, un derecho a la Constitución o una ley que es anticonstitucional. Bueno,
Resulta que de esta ley se desprendieron pues mucha normatividad porque era la ley de leyes. En el ámbito contable, llevándolo al ámbito contable, pues tuvo una gran evolución porque pues nosotros nos regíamos en temas contables, yo creo que ustedes bien saben, o tal vez lo vieron allá en contabilidad general. Nosotros nos regíamos era por temas como el código de comercio, como el código sustantivo de trabajo, el código civil, y no había nada que regulara pues la profesión contable, ni había como una técnica en la cual pues indicaba nosotros cómo debíamos hacer nuestros registros contables, cómo se debía llevar la contabilidad, inclusive pues hasta antes de eso, de que se generara la Constitución y la Ley 43 de 1900, a raíz de la Constitución, pues salió la Ley 43, salió el decreto 2649. Entonces, antes de esto, pues, básicamente cualquiera podía ser contador. Pues los que ya tenían los conocimientos empíricos y los que estudiaban en una universidad, pues ellos podían ser contadores, pero pues ya la ley lo normalizó y de acuerdo a esto, pues se dieron las aperturas económicas. Las aperturas económicas, pues, consistían, pues, nosotros en quitar como esas barreras, ¿sí? O eliminar algunas barreras que existían, para que se generara importaciones, ¿sí? Es decir, pues que ya empezaran a traer mercancía para que compitiera con el nacional. Entonces se eliminan esas barreras proteccionistas y de acuerdo a eso, pues ya dice, bueno, tienen que traer algunos elementos del exterior, pues vamos a ser un poco más abiertos, entonces ya ahí uno empieza a identificar, pues, después del 91, como algunas marcas empiezan a llegar nuevas, con relación pues a todo el tema también pues de vehículos, ya no pues eran estas tres marcas las que llevaban la vanguardia, sino que empiezan a llegar otras marcas de vehículos y así pues sucede con todos los artículos. Estas aperturas económicas empezaron gradualmente, no empezaron así exponencialmente desde el año 1991, ¿sí? Entonces, desde ese año fue que pues empezó a ver pues, todo el tema de las aperturas económicas. Actualmente, pues todavía hay algunas aperturas económicas, pero pues muchas veces, lo tocábamos en una sesión anoche, muchas veces estas, llamémoslas así, estas medidas, pues no han favorecido al productor colombiano, ya que por varias razones, es decir, muchas veces es por descuido del productor colombiano, muchas veces porque no tiene los recursos para la tecnología, muchas veces es que acá no llegan algunas tecnologías, entonces nosotros no tenemos con qué competir. Por ejemplo, pues con alguien con un productor de Alemania, por ejemplo, que allá pues en temas de tecnología, pues ellos son bastante pues habilidosos, ¿sí? Por ejemplo, allá en Alemania hay unas máquinas de diagnósticos donde le hacen a uno, por decirlo acá, los, digamos, las imágenes diagnósticas, ¿sí? Como en INE, por ejemplo. Y allá por ley, ellos tienen que cambiar esas máquinas cada 2 años. Y lo que ellos hacen es que ellos las tienen ahí y las botan. Y quien se encarga, pues, ni siquiera las venden ni nada, y quien se encarga de recogerlas, pues es como la empresa de aseo y les cobra una plata por recogerlas. Y más, sin embargo, pues ellos no, es una tecnología todavía que si uno se llevara esa tecnología para Estados Unidos, es nueva. Y si uno se trae esa tecnología para acá, que ya tiene 2 años de uso, acá llega como con 10 o 15 años de uso, por ejemplo. Y eso sucede en la vida real. Es decir, muchas veces nosotros no somos competitivos por temas tecnológicos, ¿sí? Porque acá no nos llega la tecnología, porque estamos muy atrasados, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, pues muchas veces nosotros por ese atraso de esa tecnología, pues no somos competitivos. Al no ser competitivos,
Pues, ¿qué pasa? Que si nosotros no somos competitivos, los productos muy seguramente van a tener un mayor valor, ¿sí? Y muy seguramente van a tener un mayor valor y pues la diferencia será abismal con relación pues a lo que ofrecen pues otros tipos de importadores, por decirlo así, ¿sí? Hablábamos ayer que finalmente pues quien se beneficia pues de como de esta apertura económica pues es el consumidor final, que somos nosotros, ¿sí? Pero pues ahí viene de todo un poco, ¿no? Porque pues está nosotros que nos beneficiamos, pero el productor colombiano que entra en quiebra, ¿cierto? Que empieza a generar despidos masivos, pues, porque pues ya no es competitivo y si no es competitivo, pues eso lleva a otra cosa. Pero pues el mensaje acá es como tal, pues generar competitividad y pues de esto también tiene que estar encargado el Estado, etcétera. ¿Listo? Entonces en 1991 pues se da como el boom de la apertura económica y se empieza a eliminar gradualmente, muy poco a poco, esas barreras pues que existían proteccionistas. Entonces, eh, desde allí, o desde eso, se revisa todo, todo el tema de aranceles. Cuando hablamos de aranceles, pues vamos, básicamente estamos hablando de un impuesto que voy a bajar esto un poco, un impuesto que se le entrega a los bienes que se importan, de acuerdo con el tipo de bien, es su partida arancelaria. Ya lo, ya lo corro para que puedan tomar nota. Y su tarifa. Voy a subir un poquito para que vayan tomando nota allí. Y ya voy continuando. Tengan presente que hoy vamos a trabajar un pequeño foro, ¿listo? Para ir sacando las notas que tenemos previstas sacar pues, para las sesiones, ¿listo? Profe, ¿me hace un favor? ¿Lo puede subir un poquito más? Claro que sí. Voy a dejarlo acá Gracias. y ya lo... Ahí está bien. Listo, Ahí y ya lo bajo de nuevo. Voy a bajarlo un poco. Recording in progress. Listo, voy a bajar el otro tris para que terminemos de tomar nota y vayamos continuando. Mientras que ustedes van tomando nota, yo les voy contando que esas partidas arancelarias que están enmarcadas es un
un número que se le da a nivel mundial de ese producto y ya viene pues unas subpartidas, ¿sí? Como está como la partida principal que se le da a nivel mundial y están las subpartidas arancelarias, que es la que se les coloca acá en el país. La tarifa sí depende del tipo de producto, depende si tenemos convenio o no, o tratado de libre comercio con ese país o no, y eso va a variar la tarifa, ¿sí? La tarifa, pues obviamente, quien tiene su autonomía para colocar esa tarifa, pues es el Estado a través de la DIAN, y nos vamos a encontrar que existen pues varios productos que efectivamente pues no pagan ningún tipo de arancel, teniendo en cuenta pues el tipo de bien que puede ser un bien que el gobierno pues quiere como proteger, puede ser algún tipo de bien que tiene acuerdo con otro país, entonces bueno, dependiendo de eso pues es su tarifa, ¿listo? Entonces acá lo voy a colocar acá, lo que acabé de establecer. Su tarifa depende del tipo de bien y del país donde se va a traer. ¿Listo? Entonces nosotros no podríamos decir, para unos zapatos, entonces para unos zapatos nosotros no podíamos decir que es la misma tarifa arancelaria si vienen de Corea, si vienen de China, si vienen de Perú, ¿listo? Ahí existen unos países con los cuales nosotros tenemos acuerdos y estos acuerdos muchas veces, o estos, sí, acuerdos comerciales o tratados de libre comercio que por los TLC, pues ya a ustedes yo les voy a asignar una tarea ahorita de investigación, de investigación, no de consulta, ¿listo? Y ustedes se van a dar cuenta que esos tratados, pues muchas veces son tratados no solo de tratados de libre comercio, sino tratados en los que hay acuerdos para el tema impositivo, el tema tributario, ¿listo? Unos acuerdos donde se pueden tomar exenciones si usted paga impuestos en el país A, pues acá no va a pagar ser interés, ser impuesto, perdón, pero pues eso ya es de otro resorte, entonces no lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, bueno, eso es muy importante. En el año, o más bien, entre el año 2002 al 2010, se firmaron varios tratados de libre comercio, indicando que se debía incentivar la inversión extranjera. La inversión extranjera, listo, voy a dejarlo ahí para que ustedes vayan tomando nota. Y yo les voy contando, pues, un país, ¿sí? Yo les voy a contar, existe el ranking de competitividad, es un organismo, ¿sí? Sin ánimo de lucro, que entrega unos indicadores, ¿sí? Y dice, este país, ¿qué tan competitivo es o qué tan no competitivo es? De acuerdo a eso, pues vienen como bastantes ítems a evaluar para mirar el ranking de competitividad. Entonces, si uno es muy competitivo, muy seguramente ese nivel de competitividad pues va a estar inmerso a que muy seguramente exista mucha inversión, ¿sí? Que pues tenga como un desarrollo pues bastante alto, ¿listo? Este ranking de competitividad pues mide tratados de libre comercio con otros países, ¿sí? Mide muchas veces la facilidad de constituir y de eliminar una empresa, ¿cierto? El tema tributario, hablábamos, perdón, hablábamos ayer pues que el tema tributario pues es muy importante eh, porque, porque pues en el tema tributario si yo no tengo una estabilidad tributaria muy seguramente pues yo como inversor extranjero pues no voy a invertir en ese país. ¿Por qué? Pues hay una como analogía, ¿sí?
que se maneja es si fuera como un partido de fútbol. Pues usted está jugando un partido de fútbol y usted está jugando y en los 15 primeros minutos le dicen, bueno, pues las reglas son las que usted conoce, si usted ya las sabe. Y a los otros 15 minutos le dicen, bueno, ahora vamos a cambiar las reglas. Usted puede coger el balón con la mano y puede meter goles. Y después a los otros 15 minutos le dicen, no, ya no puede coger la mano con el balón con la mano porque ya es falta. Y después a los otros 15 minutos vuelven y cambian las reglas de juego. Entonces, por eso pues, se habla que debe haber una estabilidad tributaria. ¿Sí? Y por ejemplo, en estos países, pues que hay tanta inestabilidad tributaria, hablábamos anoche que básicamente pues en casi 10 años se han generado 8 reformas tributarias. Si sacamos un promedio sería casi una reforma tributaria por año y 3 meses aproximadamente. Pues yo digo, es un país muy inestable. Entonces, pues eso también afecta el ranking de competitividad. Todos estos factores pues inciden para que uno se ranquee bien o no. ¿Listo? Entonces, los tratados de libre comercio también pues buscan eso, bajar. Bueno, entonces vamos continuando. Entonces con ese objetivo fue que se enmarcó pues todo el tema de, como tal, pues de las que, de las, de los acuerdos de tratados de libre comercio, porque pues entre más tratados de libre comercio yo tenga con otros países, pues eso me va a dar un ranking de competitividad más favorable, pues para poder rankearme mejor, ¿listo? Entonces, en esos años, pues se creó pues esos tratados de libre comercio y lo comentábamos anoche con una sesión. A partir de estos tratados de libre comercio se generó, que yo lo asocio mucho porque viene asociado a esto, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, ¿quién me quiere contar de qué se sale? ¿Me escuchas, profe? Profe, se le fue el audio. Ah, sí, porque estoy esperando que me cuenten de qué trata esa ley del 2009. ¿Ya me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y escuchas a los demás? Ya solamente están hablando. Es que el profe tiene problemas con el micrófono. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Ah, por allá me contestó alguno, pero solo una persona. Uy, profe, no sé si soy yo, ¿tendrá audio o no? Se le escucha como un eco pequeño, muy diminuto, muy baja la voz. Sí. Bueno, regáleme un segundo, por favor. Bueno, bien. Entonces, bueno, eh, no sé si, porque como que hubo una caída ahí del internet un momento, entonces no sé si alguien me contó de qué es esa ley, la ley 1314. Pues yo no la he leído así como mucho, pero es como la que regula todo el tema contable, eh, porque antes, pues como usted decía, no teníamos ninguna normatividad, eh, y pues yo sé que es bien amplio. Sí, Ana, más o menos fue ahí, pero yo no te estoy escuchando por acá, sino que te estoy escuchando por el otro lado. ¿Ustedes escucharon a Diana, muchachos? No muy No, bien, se profe. escucha muy bajito. Ah, Mm. Ahí ya. ahí ya, Diana. Ah, ok. Listo. Entonces, bueno, sí, lo que decía Diana, yo no sé si alguno de ustedes pues más participó, voy a subirle más, sin embargo, acá tiene amigo Rubio. Efectivamente,
la ley 1314, pues podríamos decir nosotros que en el ámbito contable es como nuestro segundo margen de referencia bastante importante, ¿sí? ¿Por qué podríamos decir eso? ¿Y por qué lo tengo acá en esta clase de tributos aduaneros? Ya lo van a ver, porque pues asociado a lo que nosotros hemos venido hablando y se van a dar cuenta. Esta ley, aquí pues solo necesito como el primer artículo, voy a traerlo desde acá. Por acá está. Bien, acá en el primer artículo, es decir, esta ley que nos introdujo a nosotros a las NIF, ¿sí? Se dio fue por el tema de los acuerdos comerciales que se generaron en estos años, ¿sí? Como ustedes lo van a observar, voy a citar lo que dice el artículo primero, dice, por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección de la Presidencia de la República, intervendrá y por medio de las entidades que hace referencia a la presente ley, intervendrá la economía limitando la libre economía, o sea, limitando la libre economía, es decir, va a haber una mano que va a estar inmersa en el tema económico para expandir las normas contables de información financiera y aseguramiento de la información. Recordemos que cuando hablamos de aseguramiento de la información, pues estamos hablando de normas de auditoría, ¿listo? Que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad. Profe, Dime. te quedó en el Word, se quedó la pantalla en el Word. Ah, perdón. Gracias. A ver, ahí ya lo veo. Listo. Y homogénea de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y en particular los estados financieros brinden información financiera comprensible, transparente y comparable. Esto también es súper importante. Y pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, eso también es súper importante, ya les voy a explicar por qué, y otras partes interesadas para mejorar la productividad y competitividad y desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad de información financiera y aseguramiento de información en los términos establecidos de la presente ley. Voy a revisar acá, que aquí habla. Bueno, acá también, con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internalización de las relaciones económicas, pues acá ya básicamente pues estamos hablando de los tratados. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad de información financiera, de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Entonces aquí, permítame un momento, que es que estoy buscando algo de las aperturas económicas que están. Bueno, creo que lo paso por. Bueno, ya más adelante habla, perdón, voy a volver acá un poquito. Entonces, básicamente, pues esto se dio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos acuerdos o tratados de libre comercio que se empezaron a expandir, pues lo que decía el gobierno o lo que indicó el gobierno, pues llegó y dijo, bueno, no podemos, si nosotros vamos a hacer aperturas económicas y vamos a hacer expansión, ¿cierto?, del tema económico, pues no podemos que un inversor venga, ¿sí?, y simplemente pues no entienda una información financiera que nosotros estamos emitiendo. En ese sentido,
es importante acogernos pues, a las normas internacionales para que los inversores, cuando vengan, pues ellos puedan comprender esa información financiera de las empresas en las cuales van a invertir, ¿listo? Por eso es importante que nosotros nos acojamos a las NIF, ¿listo? Básicamente, pues esa fue la esencia, ¿sí? Por la cual nosotros cambiamos de normatividad, ¿sí? Más sin embargo, pues nosotros sabíamos mucho de las NIF, porque pues con el decreto 2649, nosotros lo que hacemos en temas normativos, pues nosotros no somos como Roma, que expide leyes. O sea, nosotros, por ejemplo, pues todo el tema de leyes lo copiamos como tal de Roma, porque nosotros no generamos como muchos temas en particulares, o no somos, llamémoslo así, un rango de referencia para otros países. Entonces, nosotros nos toca, pues, revisar qué es lo que han hecho los otros países para nosotros, pues, hacerlo igual o parecido. Eso pasó en el 93 cuando se generó la ley 43. Nosotros qué hicimos, o bueno, ¿qué hicieron más bien? Tomaron las normas internacionales y empezaron a copiar algunos aspectos, pues, y otros no, ¿cierto? Como pues temas inflacionarios, ajustes por inflación, etcétera. Entonces nosotros nos quedaron las normas como tal, eh, particularmente a lo colombiano. Lo mismo sucedió en el 2009 cuando salió esta ley, pues nosotros tenemos las NIF, pues a lo colombiano, ¿listo? Entonces, eso se dio por el tema de las aperturas económicas. Entonces, yo quiero, o el objetivo ahorita de esta sesión que yo quiero, es que ustedes, acá hay una página que se las voy a mostrar. Yo quiero que a través pues, de esta página ustedes me cuenten, por favor vayan revisándola, yo se las voy a copiar en el chat, vayan revisando, y voy a colocar acá lo siguiente, que es un TLC, y cuántos TLC vigentes. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan revisando y ya les voy a empezar a preguntar, ¿vale? Entonces voy a dejar un momentico para que ustedes revisen, ahí están todos los tratados de libre comercio y me cuenten, ¿vale? Entonces voy a silenciar un momentico, Profe, dime. ay, qué pena contigo. ¿Eso no fue lo que nos enviaste a investigar la clase pasada? ¿Que era TLC y cuáles están vigentes en Colombia? Ah, bueno, listo. Adicional, busquen, eso ustedes ya lo tienen, muy bien. Si yo se los había dejado hace 8 días, entonces adicional busquen los que están, no solo los que están vigentes, sino que los que ha tenido Colombia, que eso lo podemos consultar ahí mismo, ¿sí? Ese sería un temita adicional y ya les pregunto. Listo, les voy a dar 10 minuticos si está bien y ya les empiezo a preguntar, ¿vale?
Chicos, si quieren para ir probando si están en la plataforma de apoyo a la presencialidad, allí coloqué el foro para que vayamos respondiendo por ahí, ¿listo? A lo planteado a la pregunta que yo les Ay, hice. profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo aún no comprendo, o sea, ¿seguimos en Educati? No, lo que pasa es ¿Otra que, vez volvimos a Elizabeth? bueno, volvimos a CIESCO, pero la plataforma de apoyo a la presencialidad, esa no es de Educati, esa es de apoyo a la presencialidad como tal, y ahí ustedes pueden seguir viendo las clases grabadas, pueden seguir viendo los foros, pueden revisar todo el tema de los FT, ¿sí? El seguimiento de las sesiones, listo, como lo veníamos trabajando el semestre pasado. Educati, Por eso, ¿esa no es Isabel? esa sí sabe. Isabel no es por eso, o sea, volvimos otra vez a Isabel, no a Educati. No, lo que pasa es que Isabel siempre la hemos venido utilizando desde el semestre pasado y esa siempre la hemos utilizado. Educati la utilizamos nosotros para subir las notas y para todo el tema de que básicamente pues de las notas y de algunas evaluaciones que se montaban por allí. En cambio de Educati, estamos manejando, o sea, ustedes ahora van a ver las notas, los salones por Isaber Pro, sí, por Isaber Pro. Sí, Ok, por o sea, CIESCOP, Educati no perdón, la vamos a por manejar CIESCOP, por, no. por Ciesgog las notas, Exacto, las notas por por CIESCOP, Educati, no entendí, y por por Educati nada. Isaber, por Y, Educati nada. O no, sea, Educati murió. Y exactamente, el horario, y entonces el horario, ¿por dónde lo vemos, profe? Porque yo por sigo guiándome por CIESCOP, el horario de Educati, por entonces por CIESCOP, el de Ciesgog. sí, Ah, ahí fue les debe pucha. aparecer la materia y todo. Y apoyo a la Y los, presencialidad, es decir, y saber es para subir los trabajos, para responder los chats, para ver las clases grabadas. ok, profe. Ay, ahora sí, Ahora porque sí, yo estaba más perdida en eso. no vale, no hay problema. Y yo miraba el Educati, yo, pero acá no sale nada, yo no veo nada. Y como se suponía que el semestre pasado habían eliminado el Isaber, pero que porque ahora Eh, habíamos migrado a Educati. exacto, y así fue, pero ya este semestre volvimos a saber porque Educati pues no Ah, funcionó en algunos aspectos administrativos, entonces volvimos a CIESCOP. vale, profe, muchas gracias. Y los links igual por Isaber Pro, igual Sí, que antes. de hecho estaba revisando, no estaba mi link, ya lo voy a colocar allí para que ustedes... Ay, vale, profe, muchas gracias. Entonces, por favor, si van respondiendo, me cuentan para saber si los está dejando. No, de hecho, si tienen problemas, me cuentan. Si no tienen problemas, pues vayan respondiendo ahí. Profe, Sí, estoy, señor. estoy Profe, acá, estoy acá, pero no, digamos, no, su merced no sale como profesor, sino sale Ya lo voy a José editar. Wilmar, Wilson y Mario Germán. Ya voy a colocar allí el y curso. José, Sí, ya lo Y voy a sale con colocar. las fechas y del ahí yo me semestre perdí en pasado. donde hay que... En el chat de la segunda semana. Ahí está la pregunta de los TLC. Ya les voy a No, no me mostrar. aparece a mí. Ya les voy a mostrar. Y aún no. Ya les muestro. Ah, sí, profe, ¿Sí? yo ya lo puedo ver. Ah, bueno, entonces ya les voy a mostrar para los que no, tal vez no lo han podido ver. ¿Listo? Profe, toca responderlo ahorita. Sí, el objetivo es que como ustedes ya lo traían de la clase pasada, pues lo vayan respondiendo, ¿sí? Y si todavía no lo tienen, pues vayan consultando y apenas pues tengan la respuesta, respondan por ahí. Con eso de una vez pues vamos sacando notica de ahí, ¿vale? Listo. Mientras tanto estoy editando el aula. Profe, de mi caso aún no carga o nada, algo así, no. Ya le muestro, Diego. Tengo desde el semana
Listo, espere un momentico, Diego ya nos comparte la pantalla a ver qué es lo que pasa. Pues, si está dejando algunos, tal vez pues estamos haciendo algo que no nos deja hacer. ¿Listo? Entonces, si quiere, Diego, nos comparte la pantalla y les voy mostrando algo. Y una vez con la pantalla de Diego para que Entonces, todos vean. momento. Me voy a entrar por la cuenta de mi hermano, que es que estoy aquí en la clase del celular. Listo, Profe, una pregunta. dime. Profe, yo ya estoy en Isaber Pro, pero no veo el foro. Entonces, si quieres, compárteme la pantalla, Valentina. Ay, ¿cómo es ¿Actualizaste acá? el Acá puerto está. FT? ¿Ya actualizaste Se el puerto supone, FT? ¿ahí la estás viendo, profe? Sí, allá la estoy viendo. Entonces, se supone que debería ser acá, ¿cierto? Mira, foros generales, Entonces, no, entonces volvamos al pero no principio veo que el yo foro, quiero los que otros son de todos, avisos. no, que todos vean la pantalla principal. Entonces, ya ingresaste a la clase, ¿cierto? Ahí estoy Listo, en la listo. principal. Entonces, ingresemos a la clase de tributos aduaneros. Con eso, pues vamos haciendo la revisión de cómo es que está la Acá, plataforma. tributos aduaneros, acá está. Exacto. ¿Ingreso? Sí, porfa, ingresa allí. Sí. Listo. Entonces, ahí sí bajas. Ahí ya aparezco yo. Súbelo un poquito. Súbelo. Ahí ya aparezco yo. ¿Listo? Y ahí ya aparece el enlace. ¿Listo? Entonces, bajémoslo otro Dale. poquito. Ahí donde dice ingresemos a corte 1. ¿Listo? Ya, profe. Allí en corte 1, bajémoslo. Ahí en donde dice foro de clase, vas a ingresar ahí. Foro de clase semana 2. Ambarré. Bájalo. Ah, bueno, no te preocupes, devuélvete. Ingresamos al 1. Ay, hijo de En ese madre. foro de Espérame. salón de clases, chicos, nosotros vamos a tener las clases grabadas y adicional pues vamos a tener pues algunas preguntas en las cuales nosotros vamos a ir sacando las notas, listo, las preguntas de participación, ¿vale? Entonces, Foro clase 2. Ah, sí, acá lo exacto, encontré. ahí arribita donde dice, estar encima, no encima del exactamente ahí. Listo, bájalo un poquito, bájalo. Y mira, ahí estoy yo con la pregunta que Ah, acabé de sí, acá hacer. está, acá está. Entonces, exacto, ábrelo ahí y dale clic en responder. Y ahí ya tú puedes responder pues la pregunta que estoy haciendo de acuerdo al planteamiento. Yo creo que tal vez esta presentación también le sirva a Diego para que pueda ingresar y a los que pues no han podido. Si quieres ya puedes dejar de compartir, Giselle. Profe, se le escucha todo feo. Ya, listo. Ah, yo pensé que era yo, es que yo pensé que era ese sonido que se escuchaba como mal. Ya vio por dónde, entonces hagan intento y si no, pues ya me comparte la pantalla. No, mejor lo comparto ya, es que había un ruido muy extraño en la pantalla. Bueno, Ahí compartí. Hola. Profe. no te respondo. Señor Diego. Listo, ahí ya estoy acá. Listo, entonces bien. Listo, Ah, ya pues, aparece. exacto, porque yo lo acabé de editar porque no estaba, entonces ahí está el enlace de la clase, entonces bajémoslo. Entonces
Entonces ahí donde dice foro 2, foro clase 2, o sea, dice foro clase S2. Eso significa pues que en las semanas que van. Ahí Y me ustedes... parece extraño que aparezca la fecha esta. Ah, bueno, también toca editarla. Yo también la voy a editar ahora para que ustedes no tengan confusión. ¿Listo? Porque si hay un error en la fecha, gracias. Entonces Entonces, entro dele acá. clic ahí, sí, porfa. Cargue. Entonces, bájelo, porfa. Entonces, ahí ustedes se van a encontrar, por ejemplo, ahorita el tema que estamos tratando es indique TLC, pero ustedes van a encontrar también uno que va a decir tema clase grabada, y ahí van a encontrar el link de las clases. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿Cliqueo acá? sí, listo. Y ahí ya simplemente usted le da clic en responder. Ah, listo. ¿Listo? Listo, ya puede dejar de compartir. Mientras que van respondiendo los demás compañeros, yo voy a aprovechar para editar esa aula para cambiar las fechas. Gracias por la observación. Mientras que ustedes, y ya empezamos a asociar, yo creo que como hasta ahorita han respondido solo dos, entonces yo creo que les voy a dar unos minuticos más para que ustedes pues puedan responder, ¿vale? ¿Quién hace falta? Mientras tanto, yo estoy organizando la plataforma, pero quiero que me cuenten quién hace falta. ¿Todavía alguien hace falta o ya todos? Yo, profe, ya voy a terminar. Ah, listo, bien. Ya casi, ya casi. Listo, tranquilos.
Ahí está mi respuesta. Listo. Voy a revisar y para empezar a organizarnos y a contextualizar la actividad, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces voy a empezar a socializar un poco de los TLC y ya hablamos pues de la página que tenemos allí. ¿Listo? Para empezar pues, a asociar algunas cositas. Entonces, bueno, a ver, pues, si quieren ir mirando pues el, el foro, ¿listo? Y yo les voy a ir socializando, lo que cada uno de ustedes pues consignó allí. Por ejemplo, Wilmer nos dice, es un acuerdo regional bilateral. Cuando hablamos de bilateral es que tiene que ser entre dos partes, a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios que se eliminan aranceles, ¿listo? En algunas veces se elimina, en otras veces se disminuye, ¿listo? Aquí, pues, si la página no lo mostraba, vigentes con Israel, México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Este es muy importante, este es el de la CAN, ¿listo? Ya lo vamos a ver, el de CARICOM, Chile, EFTA, Canadá, Estados Unidos, Mercosur, inclusive tenemos uno vigente con Venezuela, Cuba, Unión Europea y Alianza del Perú, que es ese. Johan, el Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo regional bilateral, listo, lo mismo, ¿sí? Se eliminan los aranceles, esto con el propósito de ampliar los mercados entre los países que se acogen a este acuerdo, correcto. Pues aquí también Israel, el de México también es muy importante, sobre todo para los vehículos, porque el de México, por ejemplo, en México ensamblan lo que es Dodge, Challenger, eh, RAM, y todo eso viene sin impuestos, entonces por eso es más barato, o salen más baratos a veces comprar esa marca acá que en otra marca en referencia, ¿listo? CARICOM, Guatemala, Honduras, Chile, EFTA, Canadá, Alianza del Pacífico, Costa Rica y Corea. Un tratado de libre comercio, también pues Valentina encontraron la misma información, pues ya que estaba la misma referencia. Bilateral, bilateral o multilateral. Cuando hablamos de multilateral, pues estamos hablando es cuando es bilateral, son dos países, el país A y el país B. Y multilateral es cuando son más de dos países, que también pues en ese está enmarcado pues el de la CAN, que no es solo un país, sino que son muchos países. Listo, por ejemplo aquí Giselle nos colocó una breve referencia de cada uno de ellos, pues también nosotros la encontramos allí, en la cual indica lo siguiente.
El TLC con México se firmó en 1994, entonces vigencia en 1995. Eso es lo otro, que algunos acuerdos se firman y entran en vigencia muchos años después o al año inmediatamente siguiente, eso depende, ¿listo? El 18 de octubre, el de la ACDE, debe ser ese, el de Guatemala, el de El Salvador, Guatemala y Honduras, el de Colombia-Canadá, que se firmó en el 2008, y fue aprobado, como ustedes pueden observar, en el 2009 y entró en vigencia en el 2011. ¿Listo? Profe, se me fue el audio. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Ah, bueno, bien. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus miembros, entre Corea, muy bien, la Alianza del Pacífico. Listo, listo. Diego colocó, es un tratado de libre comercio bilateral, pero no colocó cuáles. La idea también era colocar cuáles. Listo, México, Canadá, pues colocó algunos, pero pues iba a colocar todos, pero bueno. Listo. Los vigentes también, pues Héctor nos colaboró aquí con la información, Kevin también, y aquí pues colocó algunos aspectos relevantes. Y bueno, entonces muchachos, pues el objetivo de estos acuerdos, vamos a mirar, voy a compartir mi pantalla para que ustedes pues vayan observando algo y con relación a eso pues vamos a empezar a trabajar. El tema de los acuerdos es indispensable pues que nosotros lo conozcamos, ¿listo? Acá, por ejemplo, acuerdos suscritos, es decir, que están algunos vigentes, como ustedes lo pudieron observar, voy a empezar por acá, vigentes. Aquí en esta página, o sea, esta página, y lo vamos a ver más adelante, esta página no solo nos habla de los acuerdos, sino que nos habla pues del tema de comercio exterior. Si yo quisiera irme por acá, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, él me indica en qué año cuál fue el producto que más se importó, el producto que más se exportó, qué tanto significó el Producto Interno Bruto para el país y entre otros ítems. Entonces con esta página pues vamos a trabajar bastante. ¿Listo? Entonces bueno, por ejemplo voy a mirar acá el acuerdo del TLC con Israel. Aquí él me va a traer pues algunos aspectos relevantes de cada acuerdo, ¿sí? Los antecedentes, la presentación del equipo negociador, ¿listo? Pues como es un acuerdo, pues entran allí a negociar pues algunas partes que pueden ser como tal pues estos sitios de TLC. Aquí está el texto del acuerdo, va en español, voy a descargarlo un poco para que ustedes lo vean. La implementación del acuerdo, enlaces de interés y los puntos de contacto. Entonces aquí está el texto. Y aquí está por secciones. ¿Listo? Está por secciones con algunos anexos. Por ejemplo, en este, tratamiento preferencial a productos agrícolas. Portada, preámbulo, capítulo 1, capítulo 2 y los anexos. Vamos a ver este capítulo 1, exposiciones iniciales y definiciones generales. Aquí habla de las disposiciones iniciales, dice relación de los acuerdos internacionales, las partes confirman los derechos y obligaciones, eso recordemos pues que es un acuerdo, los alcances de las obligaciones, algún glosario, esto hace parte del glosario, y bueno, veamos aquí.
Quiero ver. Un momentico, que quiero mostrarles algunos aspectos relevantes que tiene este tratado para que empecemos a trabajar con estos tratados. Entonces acá dice que va a haber un tratamiento preferencial para los siguientes ítems. Los aranceles aduaneros serán eliminados en 3 cortes, al igual que comenzando la fecha de entrada en vigor, los cortes restantes serán efectuados a partir del 1 de enero. Aquí pues nos muestra qué tratamiento preferencial se le va a dar e indica, por ejemplo acá, G5, los aranceles aduaneros serán eliminados en 5 años iguales comenzando la fecha de entrada en vigor de este acuerdo. Los costes restantes se efectuarán el primero del año de los siguientes hasta la eliminación de todos los aranceles. Entonces, de acuerdo acá a este, yo les voy a explicar un poco, el arancel va a ser del 5%, pero se va a venir eliminando gradualmente de acuerdo a que a G5, es decir, Profe, para el óxido de zinc, señor. Señor Diego. es que no sé si soy yo mi internet, porque se la he escuchado como voz de robot y trabado como hace un minuto, y no pude entender lo que estaba diciendo. Bueno, yo ingresé aquí a los acuerdos, entonces aquí viene esta categoría de reducción arancelaria, indica cuál va a ser el acuerdo al que se llegó de acuerdo a ese bien o con relación a ese bien. Por ejemplo, podríamos decir de este G5, ¿cierto? Entonces diríamos el óxido de zinc, entonces nos vamos para acá para G5 y dice los aranceles aduaneros serán eliminados en 5 años. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años este arancel del zinc va a ser 0. ¿Listo? Y aquí pues vamos evidenciando, ¿sí? Algunos de esos productos y acá está el porcentaje del arancel. ¿Listo? Por ejemplo, preparaciones para lentes de contacto para ojos artificiales. ¿Listo? El arancel va a ser 15 y su categoría va a ser G5, es decir, que se va a desmontar el arancel en 5 años. Y así sucesivamente. ¿Listo? El objetivo o lo que yo quiero, sí, lo que yo quiero es que ustedes arranquen a trabajar identificando de esos TLC ¿cuál creen ustedes que son los productos más importantes en los cuales se identificó qué fue lo que más impactó ese TLC o cuáles son los aspectos más importantes en productos? Por ejemplo, yo diría ese TLC de Israel, por ejemplo, eh, yo diría que un aspecto importante será el arancel para los cassettes, CDs, DVD similares, que está en un 15 y tiene un G7. Es decir, cuando yo hablo de un G7, me vuelvo por acá, y yo diría, los aranceles aduaneros serán eliminados en 7 cortes iguales, comenzando desde la fecha de entrada en vigor. Entonces yo podría decir, un aspecto importante para mí, pues que en ese tratado de libre comercio con Israel, pues entraron los CDs y los cassettes, que es algo que ya no se utiliza y será desmontado en 7 años. ¿Listo? Lo que yo quiero es que ustedes consulten lo siguiente de esos tratados. Año. No, profe, se le escucha entrecortado. Ay, profe, yo le iba a decir lo mismo. Profe, se le escucha muy Ay, entrecortado. sí, yo pensé que era yo. No, no, entonces, profe, tiene como ahí algo en el audio que hace rato se le escuchó muy robótico y no tiene audio tanto. Bueno, bien, voy a hacer lo siguiente. No, profe, yo la verdad sí no le estoy entendiendo casi nada. Se escucha como si hubiese un taladro ahí con su merced. ¿Lo escucha bien, profe? Y es curioso.
¿Profe? ¿Alguien escucha? Sí, señor. Ah, bien. ¿Me escuchan? Uy, se les escuchó un eco. Profe, Bueno, muchachos, voy a pedir un favor. Por favor, revisen acá el chat, ¿listo? El siguiente. Revisar las... Bueno, muchachos, voy a dar por acá. Yo estoy acá en la universidad, entonces el internet está un poco malo desde mi computador, entonces voy a aprovechar que Diana hace presencial. Y bueno, entonces el objetivo de lo que yo quiero es que ustedes revisen los TLC vigentes, que se los estoy colocando allí en el chat, que estoy utilizando el chat de Diana, que dice revisar las características de los TLC, es decir, año en el cual se constituyó, año de vigencia, o sea, en el cual entró en vigencia, año en el cual entró en vigencia, y las características relevantes de este tratado, o de cada uno de los tratados, o de los acuerdos, ¿listo? Es decir, para ustedes, por ejemplo, yo podría decir, para mí fue relevante que en ese tratado se tocó el tema, por ejemplo, los gases y los CIDs, o determinado producto, o determinada característica que se incluyó para ese año. ¿Listo, muchachos? Momento, pero ¿en dónde da? O sea, ¿tenemos que investigar y escribirlo o simplemente lo investigamos? No, tienen que investigarlo y escribirlo, ya que dentro de 8 días, pues ustedes me van a empezar a sustentar cada uno de ellos. Si quieren, somos 8, pues para no dejarlo como tan así. Entonces, si quieren, tratados o acuerdos vigentes, tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomar 2, ¿listo? Entonces, si quieren, por ejemplo, yo voy a colocar acá, voy a empezar a colocar acá. Es que está acá. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá Diego, para que ustedes no tomen todos. Entonces, Diego, Israel y México. Listo, México. Entonces, aquí se los voy a ir asignando. Salvador, el Cano. El Cano es un poquito grande, pero... Kevin. Kevin va, por lo que es muy grande. Wilmar. Wilmar va a tomar El Salvador, Guatemala y Honduras. Caricón, vamos a ver. Héctor va a tomar Caricón y Chile. EFTA lo va a tomar Sebastián. EFTA
y Canadá. Giselle va a tomar Estados Unidos y Mercosur. Diana, te los voy a escribir acá, Venezuela y Cuba. ¿Alguien más me hace falta por asignar? Creo que no. Creo que Diana. Ya, bueno, ya Diana ya le acabé de asignar. Entonces, muchachos, yo sé que la clase va hasta las 8:30, pero acá como yo tenía clase presencial hoy, la clase presencial ya no se va a tomar, entonces ahorita nos toca irnos para la casa, para ya alcanzar a llegar a la siguiente clase. Entonces el mensaje es que por favor se pongan a trabajar en eso, en esta horita que les queda, para que ustedes alcancen a tener todo organizado y ya dentro de 8 días pues empezamos a socializar pues como los aspectos más relevantes de cada uno de los tratados de libre comercio para empezar a socializar e identificar pues cuáles fueron las características más relevantes. Kevin, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor profe, es que su merced, pues, acabo de decir que la próxima clase va a ser presencial. No, la siguiente clase que yo tengo. Ah, ok, o sea, esta clase sí va a seguir así como estamos, ¿sí? Sí, esta clase va a seguir así como estamos, así que no hay problema, Kevin, ¿vale? Ah, yo ok. pensé que yo tenía la misma duda. Sí, yo también por eso pregunté. Ah, ya, Yo gracias, por profe. temas de paro, yo estoy acá en la universidad y Diana también porque tiene la siguiente clase conmigo, pero pues nos dijeron que ya la clase no iba a ser presencial, la que yo tenía ahorita en la siguiente franja, entonces nos toca irnos ahorita, entonces mientras que yo llego a la casa para la siguiente clase, pues me alcanzo a salir de acá a las 8 y llegar a la otra clase a las 8:30, entonces por eso vamos a terminar esta clase hasta acá, pero pues la recomendación es que aprovechen esta horita que les queda para que vayan dejando una vez pues el tema de una vez depurado, porque lo vamos a empezar a socializar dentro de 8 días, es decir, va a ser como una exposición. Entonces yo le voy a preguntar a Diego, Diego, ¿cómo le fue? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, pues yo espero que Diego me tenga una presentación y me cuente, no, profe, vea, eso fue así, así, y los aspectos más relevantes desde mi punto de vista fueron estos y estos. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, chicos, muchas gracias y nos vemos dentro de Listo, 8 profe, por días. si acaso subiría esta grabación mañana. Sí, yo la subo, sí, ahorita no porque el internet está muy malo desde acá porque estoy conectado desde la universidad, pero ya mañana ustedes la van a encontrar ahí en el chat de la semana. Ay, antes una compañera está en la universidad. Sí, Uy, no. bueno muchachos, entonces muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Listo, profe. Hasta profe. luego. Listo, profe. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.